Periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Es 25 de febrero. Amanecemos, atención, con avalancha de decretos del Gobierno Nacional que está emitiendo desde anoche a las 9 de la noche 5 decretos para desarrollar la emergencia económica que fue declarada el 11 de febrero. En ese momento para atender las inundaciones de damnificados en 8 departamentos del país. Nuevos impuestos, atención, que les voy a contar, con los que el gobierno aspira a recaudar más de 8 billones de pesos. Aquí están los decretos. El primero, impuesto al patrimonio para las empresas que tienen más de 10.000 millones de pesos. La cifra exacta son 10.400 millones de pesos de patrimonio líquido. Quiere decir, si usted califica aquí, a partir de esta plata, usted tendrá que pagar un impuesto de 0.5%. Y empresas muy grandes, por ejemplo, bancos, aseguradoras, comisionistas de bolsa, empresas del sector de hidrocarburos, petróleo, carbón incluido, mineros, todos estos sectores que el gobierno quiere castigar, tendrán que pagar un impuesto de 1.6%. Impuesto al patrimonio que van a pagar ya. Primera cuota, y va a ser de muchos millones de pesos por empresa, será el próximo mes de abril. Segunda cuota será el próximo mes de mayo. Así que es una plata que el gobierno espera recaudar rápido y con facilidad. El segundo decreto es para que la Agencia de Tierras compre predios para los damnificados, una compra que será express, le permite al Ministerio de Agricultura declarar de utilidad pública predios necesarios para la reubicación de campesinos, para recuperar la producción, especialmente en estos departamentos afectados por el invierno. Anoche volvió a llover durísimo en Montería, en Córdoba. Llovió lo que no había llovido en todo este mes de febrero. Fueron 10 horas de lluvias. Pero son también Antioquia, Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, en donde hay campesinos y agricultores que necesitan este tema. Tercer decreto que permite la contratación directa, quiere decir en época de garantías electorales, en donde estaba prohibido contratar, sin licitación pública, sin restricciones estas de la ley de garantías, para acceder a programas, a obras de emergencia. Permite adicionar contratos sin el límite tradicional de 50%, siempre que estos directamente estén relacionados, por supuesto, con la atención de la crisis. El cuarto decreto para la continuidad del programa de alimentación escolar, que es muy importante porque le van a dar PAE, le van a dar alimentación escolar inclusive a niños que no pueden ir a las escuelas, o porque las escuelas suspendieron clases, o porque las escuelas resultaron afectadas por cuenta del invierno. Y el quinto decreto es el del Ministerio de Medio Ambiente, atención, que pone a pagar un impuesto por 6 meses, impuesto del 2% de las ventas de energía a generadoras que se encuentran en la cuenca de las zonas afectadas por el invierno, es decir, generadoras, Hidroituango por supuesto, Urrá por supuesto, Hidrosogamoso por supuesto, también las térmicas que se encuentran en las zonas de la emergencia. Con estos decretos el gobierno aspira a recoger cerca de 8 billones de pesos. Anuncios que se hicieron desde Cartagena, que se firmaron anoche en Bogotá, tienen ya la firma de todos los ministros involucrados. De esta emergencia solo queda faltando el decreto de las inversiones forzosas en el que están trabajando, intentando llegar a algún acuerdo amigable con los bancos, que sea una especie de acuerdo por el crédito, como el que ya firmó el gobierno en la época de Laura Saravia hace ya año y medio, cuando decidieron a las buenas darle inversiones a la gente, darle crédito barato con tasas de interés preferenciales y no a las malas, no a través de la figura de la inversión forzosa. Y atención, a propósito, les digo esta avalancha, si me aceptan la analogía, a propósito de decretos, uno más que no tiene que ver con la emergencia económica, pero va a afectar todo el sistema pensional. El Ministerio de Trabajo ha publicado para comentarios un borrador de decreto que obliga a fondos privados de pensiones al traslado, girarle a Colpensiones 25 billones de pesos de cuentas de ahorro individual de trabajadores que se acogieron a lo que se llama técnicamente la ventana de oportunidad. Es decir, que se pasaron de fondos privados a Colpensiones faltándoles menos de 10 años para pensionarse.
trasladar esos recursos a Colpensiones es en la práctica liberar recursos presupuestales que el gobierno podrá utilizar en otros fines para lo que decida. No tiene nada que ver con la emergencia económica, pero lo hace al tiempo el ministro de Trabajo. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Hay muchas noticias para acompañarlos en este día miércoles, que será a propósito de lluvias. Estamos en temporada de frente frío. Les contaré de la recuperación después de la durísima nevada de hace 48 horas en Nueva York. Y hablando de Estados Unidos, les contaré del discurso de anoche sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump, que duró casi 2 horas. Llevó a un venezolano, Enrique Márquez, le dedicó buena parte de esas 2 horas a hablar de la captura de Maduro, haciéndole un elogio a sus fuerzas especiales. Y llevó también a uno de los lesionados, de los heridos de las fuerzas militares en esa operación de captura y de extracción de Nicolás Maduro. Trump celebró la cooperación ahora con Venezuela después de la caída de Maduro. Habló sin mencionarlo del Mencho, que fue el hombre abatido, el cartel de Jalisco en México hace 48 horas, responsabilizó al narcotráfico y al fentanilo de todos los males de Estados Unidos, habló de aranceles y creó nuevas tensiones con Irán. En segundos, información desde Washington. Un gusto saludarlos. Hoy es miércoles, es 25 de febrero. Les contaré también de la Fiscalía, que escuchó en las últimas horas la declaración del taxista, el hombre que manejaba el carro, el taxi, que recogió a Diana en el teatro, el Teatrón en Chapinero, en Bogotá, que la llevó hasta la puerta de su casa, pero que en ese momento, cuando ella se iba a bajar del taxi, 2 hombres se subieron al vehículo y la bajaron. Taxistas que están hoy en el centro de la controversia alrededor de la seguridad y del servicio en Colombia. El taxista se presentó con la mala suerte para él de que de inmediato salieron en la pantalla de la Fiscalía todos los antecedentes judiciales. Ya había estado involucrado el taxista de la placa SM-170 en un caso de paseo millonario. Y tiene antecedentes judiciales por montones, el caso de ella, que se convirtió en el símbolo de la inseguridad en Bogotá. Les contaré en segundos también del otro símbolo, doña Cecilia Quintero, que murió esperando pañales para su hijo, que tiene síndrome de Down. Ocurrió en Cúcuta, en un dispensario, en donde ella, minutos antes de desplomarse muerta, había dado una entrevista a un medio de comunicación local. Ella, el símbolo de la indolencia, de la crisis en el sector de la salud, de la que vamos a hablar en segundos. Bienvenidos, aquí estamos para acompañarlos en este amanecer con noticias, decretos extraordinarios, emergencias en Colombia y en Estados Unidos y, por supuesto, tensiones diplomáticas de las que hablaremos en segundos. Son las 6 de la mañana, 8 minutos. Lo más importante en este frío amanecer, hoy es 25 de febrero. Aquí está el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Pues hay 2 grandes temas, en mi opinión, que abordar de la emergencia inmediata. Uno son los recursos, es donde más se va a golpear. Van a golpear el que el gobierno actúe en la emergencia. Lo segundo son traslados, lo tercero son nuevos ingresos. Nuevos ingresos implica una tributación de sectores que hemos dicho son los de más alta capacidad económica de Colombia. El Gobierno Nacional presentó 5 nuevos decretos regulatorios en el marco de la emergencia por las lluvias en 8 departamentos del país. Entre ellos, fija un impuesto temporal al patrimonio empresarial y también fija otro impuesto para el sector financiero y minero energético. Como parte de las medidas de recaudo para atender la emergencia en 8 departamentos del país, el gobierno confirmó la creación del impuesto al patrimonio para empresas que tengan un patrimonio mayor a 10.400 millones de pesos. Habrá además una tarifa diferencial para el sector financiero y minero energético que deberán pagar más, así lo explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Se estableció básicamente mediante este decreto el impuesto al patrimonio del 0.5% para todos los sectores de personas jurídicas y particularmente para el sector financiero y el sector minero energético del 1.6. El ministro de Hacienda se refirió al recaudo de 8 billones de pesos que calculó el propio gobierno, asegurando que podrían no alcanzar para atender la emergencia y por ende no descartó nuevas medidas. El centro de la
primera gran medida que se adopta, con la cual esperamos tener un recaudo de cerca de 8 billones de pesos. No está garantizado que con esos recursos podamos cubrir toda la emergencia, porque la emergencia está creciendo, se están ampliando los niveles de afectación en otras zonas, y eso hace posible pensar eventualmente en otras medidas de recaudo. En el marco de la emergencia económica declarada por el Gobierno Nacional por las lluvias, el Ministerio de Ambiente anunció un decreto en el que se establece que las empresas generadoras de energía que estén ubicadas u operen en regiones afectadas deberán transferir un porcentaje de las ventas brutas. La ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez: estamos por un periodo de 6 meses para la financiación de todas las medidas, pidiendo que se adicione el 2% de las ventas brutas de energía para este sector. Usualmente hay un 1% de esas ventas brutas que se traspasan a las corporaciones autónomas regionales. Y en otro de los decretos, el Ministerio de Agricultura establece alivios financieros para el sector agropecuario, habilita la contratación directa sin licitación pública y sin las restricciones de la Ley de Garantías. La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino: tiene que ver con poder limitar la colocación sustitutiva y, si se quiere, obligar a la compra de los títulos de desarrollo agropecuario para poder llevar cerca de 2 billones de pesos, me corrige el ministro, fue el cálculo que hicimos, a Finagro, capitalizar nuestra banca de desarrollo. Y mientras el gobierno nacional sigue en conversaciones con los banqueros sobre las inversiones forzosas, el presidente Gustavo Petro arremetió contra el sector. La banca privada en el pacto del crédito nos engañó con el crédito asociativo. Creo que es del 0 y pico, el 1% es marginal. O sea, nos metió los dedos en la boca, es decir, le engañó al pueblo y engañó al presidente. Entró en vigencia el arancel del 30% que Colombia impuso a 23 productos provenientes de Ecuador y restringe su ingreso por vía terrestre. La medida responde al arancel similar decretado por el gobierno de Daniel Noboa, que según el gobierno colombiano representaría pérdidas cercanas a los $1.803 millones en exportaciones. Ay, eso. En las próximas horas se librarían al menos 5 órdenes de captura contra los criminales que secuestraron y robaron a Diana Ospina, la mujer que abordó un taxi en las afueras de una discoteca en Bogotá. También se presentó ante las autoridades, fue el conductor del taxi quien recogió a Diana. Dijo que también era víctima, que no conocía el plan de secuestro y que no tenía relación con los delincuentes. Para la fiscalía llama la atención que el joven de 20 años tiene 2 condenas. Fue capturado en flagrancia luego de realizar un paseo millonario. El alcalde del municipio de Ospina, Nariño, Nixon López, resultó herido de bala en un intento de atraco en inmediaciones a Corferias en Bogotá. 2 hombres en una motocicleta serían los responsables de atacarlo al intentar quitarle sus pertenencias. El alcalde fue trasladado a la Clínica Colombia. El coronel Norberto Caro, jefe de la seccional de protección y servicio especial de la policía de Bogotá. El estado de salud, pues al parecer es estable. Lo que se pudo evidenciar, recibió un impacto al parecer por arma de fuego en la parte de la cadera. Tras la decisión del Ministerio de Trabajo de ordenar el cierre provisional de 4 áreas de la planta de Alpina en Sopó por presuntos riesgos críticos, la compañía aseguró que las medidas adoptadas por la autoridad son de carácter preventivo y no comprometen la operación integral de la planta. Alpina indicó que ya está implementando los correctivos técnicos solicitados como parte de su enfoque de mejora continua en seguridad industrial. Esto dijo la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz. Primero, encontramos fugas en calderas de vapor. Segundo, encontramos tanques con peligro por soda cáustica y ácido nítrico. Y tercero, identificamos altas temperaturas. Ante el Congreso, en el discurso del Estado de la Unión, el presidente Donald Trump celebró la cooperación con Venezuela tras la captura del presidente Maduro y la muerte del capo El Mencho, responsables del narcotráfico. También abordó política exterior y defensa, afirmando esfuerzos diplomáticos con Ucrania y advirtiéndole a Irán que nunca va a tener un arma nuclear. Que nunca ha habido una transformación como la vista durante este gobierno, pero más importante que eso, el país nunca va a regresar a donde estaba antes. Esa fue la promesa del presidente de los Estados Unidos en este discurso de 1 hora y 48 minutos. Había algunos chiflidos que estuvieron permanentes durante gran parte del discurso. El presidente llamó a los demócratas ante cada crítica como locos, gente loca que no celebra las victorias del país y que quieren que Estados Unidos esté lleno de migrantes y de criminales, como por ejemplo este momento donde había un enfrentamiento con 2 representantes demócratas. Escuchemos.
That is why I'm also asking you to end deadly sanctuary cities that protect the criminals and enact serious penalties for public officials. Esta mañana Teherán responde al presidente Trump, quien en su discurso a la nación dijo que Irán nunca tendrá un arma nuclear. El régimen iraní acusa a Washington de repetir grandes mentiras sobre su programa nuclear, sobre sus misiles y sobre la represión interna. Al mismo tiempo, Estados Unidos comenzó a evacuar al personal no esencial de su embajada en Beirut ante el temor de una escalada militar regional vinculada al conflicto con Irán. Hoy continúa la Champions. A las 12:45 del mediodía, el Atalanta recibirá al Borussia Dortmund. Y a las 3 de la tarde habrá 3 partidos en simultáneo. Juventus frente al Galatasaray, Paris Saint-Germain frente al Mónaco y Real Madrid contra Benfica. Ayer avanzaron a octavos el Atlético de Madrid, el Bodo Glimt, Leverkusen y Newcastle. Además, anoche en Barranquilla estuvo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para la inauguración del centro de alojamiento para el alto rendimiento de la Selección Colombia. Allí expresó su confianza en Claudia Sheinbaum para el buen desarrollo del Mundial y aseguró que tiene plena confianza en que el Mundial será extraordinario. Estás escuchando Blue Radio. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Este 8 de marzo la elección es Blue Radio. Los invito para que se conecten desde bien temprano, 6 de la mañana, con toda la transmisión en tiempo real, en vivo, la transmisión de lo que va a ocurrir en estas elecciones, donde se elegirá el nuevo Congreso de la República y donde se elegirán a los candidatos que se van a enfrentar en las consultas en la primera vuelta presidencial. Va a haber análisis profundo, va a haber datos en tiempo real de lo que está ocurriendo en los puestos de votación, con el sello de rigurosidad, de transparencia y de inmediatez que siempre caracteriza al equipo de Blue Radio. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Se viene el Mundial, la fiesta va a empezar, con Blue todos disfrutan. Desde anoche a las 9 de la noche el gobierno ha emitido 5 decretos en desarrollo de la emergencia económica que había sido decretada el 11 de febrero. Se demoraron 2 semanas en la elaboración de estos 5 decretos, el principal de los cuales ya anunciado crea el impuesto al patrimonio, pero también hay impuesto para las generadoras de energía, las hidroeléctricas y las térmicas. También hay ayudas para los niños que no van a clase en estos días por cuenta del invierno y de las inundaciones, que es el tema de fondo. Ayudas extraordinarias con las que el gobierno espera recoger algo más de 8 billones de pesos. Es la cifra que entrega el Ministerio de Hacienda. Apunta especialmente de impuesto al patrimonio que, ojo, van a pagar empresas que tienen un patrimonio líquido, no neto, de más de 10.400 millones de pesos. Marcela Peña. Néstor, buenos días. 8,3 billones de pesos es la cifra de recaudo actualizado que pretende obtener el gobierno nacional a través de estos decretos de emergencia para financiar la atención a las familias en las zonas afectadas por las intensas lluvias que vive nuestro país. Empecemos con el decreto al impuesto al patrimonio. Por primera vez Colombia tiene impuesto al patrimonio para las empresas. Será dirigido especialmente a las empresas que, como usted ya
mencionó, tienen patrimonio líquido por encima de los 10.400 millones de pesos. Hay tarifas diferenciadas, por ejemplo, 0,5% es lo que van a pagar en general las compañías y 1,6% aquellas compañías de los sectores vinculados a las finanzas, piense usted en bancos, compañías financieras, comisionistas de bolsa, y 1,6% pagan también las compañías del sector de minas y energía. Lo van a hacer únicamente por el año 2026 y en 2 contados, como explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila. El tributo se va a declarar y a pagar en 2 cuotas. El 50% de esta tarifa debe cancelarse el 1 de abril del año 2026 y el otro 50% el 4 de mayo del año 2026. Es decir, que en un plazo corto tendríamos los recursos para atender las emergencias que estamos viviendo. Muchos de estos recursos van a ser necesarios para intervenciones de una escala significativa, tanto en materia agraria como en materia de infraestructura, que requieren una intervención inmediata y por eso hemos planteado plazos muy cortos en el pago de esta tarifa del impuesto al patrimonio de personas jurídicas. Hay compañías, Néstor, que quedan exentas de este pago, son especialmente las compañías vinculadas al sector de la salud, especialmente aquellas que han sido intervenidas por el gobierno en materia de servicios públicos, también quedan por fuera del pago aquellas compañías que están en los municipios del país en los que se ha declarado la calamidad pública. No son las únicas que van a tener que meterse la mano al bolsillo, porque el gobierno ha sacado un decreto con medidas ambientales que apunta también a hacer que las compañías de generación de electricidad tengan que aportar con recursos. Estamos hablando de impuestos del 2% sobre sus ventas que van a recaer especialmente en las hidroeléctricas, pero también en las generadoras de energía térmica. Lo explica la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez. La decisión que hemos tomado, siguiendo también su instrucción, presidente, es ir a los sectores de mayor capacidad económica, en este caso el de la generación de la energía. Entonces estamos por un periodo de 6 meses para la financiación de todas las medidas, pidiendo que se adicione el 2% de las ventas brutas de energía para este sector. Usualmente hay un 1% de esas ventas brutas que se traspasan a las corporaciones autónomas regionales. En este caso, entonces, hay un adicional que aplicaría para aquellas generadoras, tanto hidroeléctricas como centrales térmicas, que tienen sus plantas en esta región y que estarían entonces contribuyendo a esta financiación. No solamente estamos hablando, Néstor, de medidas con las que el gobierno pretende recaudar ingresos, sino también de medidas con las que el gobierno pretende ayudar a quienes se han visto afectados. Hay un capítulo específico dedicado a los productores agropecuarios que han perdido cultivos y animales durante estas semanas de lluvia. La ministra Marta Carvajalino, ministra de Agricultura, explica las medidas que contienen estos decretos. Tiene que ver con poder limitar la colocación sustitutiva y, si se quiere, obligar a la compra de los títulos de desarrollo agropecuario para poder llevar cerca de 2 billones de pesos, me corrige el ministro, fue el cálculo que hicimos, a Finagro, capitalizar nuestra banca de desarrollo y poder, a través del redescuento, poder fortalecer a través de Banco Agrario la colocación en pequeños y medianos a través del crédito asociativo. No solamente se trata, Néstor, de nuevos créditos, como explica la ministra, sino especialmente de planes de alivio de deuda para quienes ya hoy en día están endeudados con el gobierno. Es más, el gobierno le va a inyectar recursos adicionales al fondo que respalda los riesgos asociados a estos créditos, porque muy posiblemente muchos productores no van a poder ponerse al día. También hay medidas en materia de continuidad del programa de alimentación escolar para más de 1 millón de estudiantes, permitiendo entregar raciones en casa si se suspenden las clases. El 5º decreto habilita la contratación directa sin licitación pública y sin las restricciones de la ley de garantías. Recuerde usted que estamos ya en época de elecciones. Además, permitiría adicionar contratos sin el límite tradicional del 50%, siempre y cuando estén directamente relacionados con la atención de la crisis por el invierno. Queda pendiente aquí, Néstor, el futuro de las inversiones forzosas, una idea que ha estado presionando el presidente Gustavo Petro en las últimas semanas.
De hecho, esta semana se registró la reunión entre el gobierno nacional y los bancos para analizar el decreto. Los bancos le hicieron la contrapropuesta al gobierno de un paquete de alivios de deuda dirigido específicamente a las zonas afectadas por las lluvias. No hay una decisión definitiva, el gobierno no ha descartado la medida, tampoco ha expedido el decreto que la implementa y sigue analizando la propuesta de los bancos. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:25 a.m. En el asador, pues, los nuevos impuestos de esta emergencia económica. El principal de ellos, y de lejos, el impuesto al patrimonio a las personas jurídicas. Impuesto que no se ponía en el país desde el año 2010, cuando se declaró también dentro de una emergencia por el fenómeno de la Niña. En aquel entonces, a empresas con patrimonios líquidos superiores a los 1.000 millones de pesos, que traídos a valor presente equivalen a unos 2.200 millones al día de hoy, y con tarifas en aquel momento que fueron del 1 y del 1.4% pagaderos en 8 cuotas iguales. Un impuesto al patrimonio para las empresas que revive hoy, 16 años después, para los patrimonios líquidos superiores a las 200.000 VT, aproximadamente 10.474 millones de pesos, efectivamente con una tarifa general del 0.5% para las actividades productivas en general y pagaderas en 2 cuotas iguales, el 1 de abril y el 4 de mayo. Pero eso sí, con una tarifa diferenciada, especial, del 1.6% para las empresas del sector financiero y las actividades de petróleo y carbón, principales paganinis de esta nueva emergencia, con el sector financiero aportando 2.6 billones de pesos y con el sector minero energético haciendo lo propio con 1.88 billones de pesos, ambos pagando una tarifa 3 veces superior al resto de actividades productivas, aportando 4 billones y medio de los 8 que se quieren recaudar y poniendo en la mesa el 56% del nuevo recaudo, que en el caso muy puntual del sector financiero, bancas, aseguradoras, reaseguradoras, corredores de seguros y demás, no solo eleva la carga tributaria para todo el sector en 2.6 billones de pesos, sino que tumba la inversión en menos 0.5%, derriba el crecimiento de la cartera en menos 2.5%, golpea la profundización financiera en menos 1.14%, y tal vez lo más grave de todo, que va a elevar las tasas de interés de los créditos en 244 puntos básicos, de acuerdo con los cálculos que hizo Asobancaria para un escenario de una tarifa del 1.5%, que en este caso es el 1.6%, es decir, aplican exactamente los mismos cálculos, cosa que además es más grave en el sector bancario, porque a diferencia de otros sectores, aquí el patrimonio de las entidades financieras constituye el colchón de solvencia que respalda los depósitos y que además habilita precisamente la expansión y el crecimiento del crédito. Víctor Grosso es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:28 a.m. Lluvia de decretos y borradores del gobierno nacional con varias medidas de gran impacto en la economía. Hay decreto con arancel del 30% a importaciones desde Ecuador. Ya se publicaron los 5 primeros decretos con medidas de la emergencia económica, incluido el del impuesto al patrimonio para empresas, que acabamos de explicar. Y anoche tarde el Ministerio de Trabajo publicó para comentarios un borrador por fuera de la emergencia económica con el que busca billonarios traslados de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones y que está generando una gran controversia. Resulta que aunque la Corte Constitucional mantiene suspendida la reforma pensional, permitió que se aplicaran 2 artículos y uno de ellos es el de traslados entre regímenes. Gracias a este artículo, el número 76, cerca de 120.000 personas que antes no podían se han cambiado desde los fondos de pensiones hacia Colpensiones, personas que están a menos de 10 años de pensionarse. Sin embargo, ese mismo artículo de la reforma pensional dice que el stock o el ahorro de esos trasladados seguiría siendo administrado por los fondos privados hasta cuando la persona se pensionara. Así quedó la ley. El Congreso no aprobó algo distinto. Y ahora, en este borrador de decreto, el gobierno pide ese dinero de manera inmediata. Máximo, los fondos tienen 15 días hábiles de plazo después de la entrada en vigencia de la medida para hacer la billonaria consignación a Colpensiones. De acuerdo con el gobierno, los recursos acumulados en las cuentas de ahorro individual constituyen el respaldo financiero
de las contingencias aseguradas por el régimen administrado por Colpensiones y por eso necesitan el dinero. Cálculos preliminares de Asofondos, el gremio de los fondos privados, indican que el gobierno recibiría 25 billones de pesos o más con esta medida. Sobre todo hay preocupaciones a esta hora porque muchos están diciendo que con un decreto el gobierno no puede cambiar lo aprobado en una ley, mientras se generan simultáneamente dudas sobre el uso que se le dará a tanto dinero de los colombianos. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:30 de la mañana. El frente frío sigue haciendo estragos y pasando factura. A diferencia de los otros, el que está por llegar, directamente va a afectar al Caribe colombiano, pero aumentará solamente el oleaje, los vientos y provocará lluvias como las que, por ejemplo, vienen experimentando los monterianos durante esta semana, según lo que ha informado recientemente el IDEAM. Esa es la razón de las alertas que desde ayer se están emitiendo desde la hidroeléctrica Urrá, por ejemplo, que le está pidiendo a las comunidades de Córdoba particularmente estar atentas ante el posible aumento del caudal del río Sinú, ante el aumento del caudal que ingresa al embalse y que los va a obligar a hacer descargas de agua a pesar de la emergencia. También es el caso de Isagen, que está evaluando abrir las compuertas de Hidrosogamoso porque el embalse Topocoro en Santander está llegando a sus máximos en metros sobre el nivel del mar. Es por eso que el gobierno está abriendo, o el presidente Petro por primera vez abre la puerta a recibir ayudas internacionales, a pesar de que hace apenas una semana desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y desde la Cancillería cerraron la posibilidad de recibir ayudas internacionales, por ejemplo, de Estados Unidos, que había dicho que tenía la intención de ayudar a regiones como Córdoba, porque el gobierno dijo que tenía la capacidad para atender la emergencia, que es de gran magnitud. Desde hace 10 años no teníamos un frente frío como el que actualmente enfrentamos en Colombia, que ha dejado 300 o más de 329.000 personas, de 116.000 familias damnificadas, especialmente en el departamento de Córdoba, con 78.000 familias en las cabezas de listas de damnificados que ha dejado de momento el invierno. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:32 a.m. A 12 días de las elecciones para Congreso y de las consultas presidenciales, las autoridades se siguen preparando para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral en la que los colombianos elegiremos senadores, representantes a la Cámara y eventualmente a 3 candidatos presidenciales. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar el hecho de que en la empresa Thomas Gregan Sons y la empresa ASD formen parte de la unión temporal Disproel, que es la encargada del software de escrutinio municipal y departamental, que es distinto al de escrutinio nacional que tiene en sus manos la multinacional española Indra. Sobre este asunto, vale la pena recordar que la empresa ASD, que entre otras cosas está vinculada a procesos electorales en nuestro país desde hace más de 25 años, cedió el pasado 20 de febrero, hace apenas 5 días, su participación en esa unión temporal que provee dicha herramienta tecnológica, luego de una polémica en la que se ha visto involucrada en Honduras. Como nota al margen, ASD, la misma empresa que ha sido objeto de los más recientes ataques del presidente Gustavo Petro, ha suscrito contratos con entidades del gobierno nacional entre 2022 y 2025 por más de 154.000 millones de pesos. Sobre la polémica por el famoso software de escrutinio, a partir de hoy y durante 3 días, la registraduría abre la puerta para que los partidos políticos, los veedores y los auditores tengan la posibilidad de revisar el código fuente y verifiquen su funcionamiento, con el fin de despejar dudas sobre cualquier posible actuación irregular que se llegara a detectar. Hay un asunto de fondo adicional que es clave y del que poco habla el gobierno, del constreñimiento electoral por parte de los grupos criminales y de la compra de votos. En las últimas horas, el vicefiscal Gilberto Guerrero y el registrador Hernán Penagos definieron rutas para combatir esos 2 flagelos que sin duda y lamentablemente van a incidir en las elecciones del próximo 8 de marzo. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 34 minutos. Libre, identificado, pero con muchas explicaciones por dar. La Fiscalía escuchó en una primera declaración al taxista que manejaba el carro de placas ESM 170, que recogió a Diana y la llevó hasta la puerta de su casa justo cuando ella salió de Teatrón en el bar el sábado amanecer del domingo en Bogotá. El taxista que llevó a Diana a su casa justo en el momento en el que llegan a esa dirección. Ella se va a bajar del taxi, pero dos hombres se suben al vehículo y se la llevan. El taxista se presentó con su abogado en la sede del Gaula de la policía. Dijo que él también es víctima, que no sabe nada de la banda, pero coincidencia o no, hay muchas explicaciones por dar. Ese taxista es un muchacho de apenas 20 años con antecedentes. Tiene una condena de 20 meses que tenía además el privilegio de libertad condicional cuando fue capturado en flagrancia por un paseo millonario. Y tiene también anotaciones, antecedentes por hurto en el sistema penal para adolescentes porque los cometió antes de cumplir 18 años. Ya también apareció el dueño de los dos taxis involucrados en el robo. Dijo que él solo alquiló los taxis para esa noche a otra persona que a su vez los subcontrató a quienes lo manejaban esa noche. Todo esto muestra también los riesgos que ahora hasta los dueños de los taxis corren cuando alquilan en vehículo. Alquileres que están terminando en una cadena en donde todo el mundo quiere tirar la pelota y no asumir la responsabilidad. Todo esto, las declaraciones, también los testigos y ahora hasta los abogados con los que se han presentado los involucrados ante las autoridades, sumado a las grabaciones de cámaras de seguridad, hacen parte de una investigación que está a punto de dar con las primeras capturas de los responsables. Esta mañana la Fiscalía prepara al menos 5 órdenes de captura de los responsables del secuestro y el paseo millonario del que fue víctima Diana Ospina, la mujer a la que le desocuparon sus cuentas por robarle casi 50 millones de pesos. Promete la Fiscalía que esta será una investigación no solo para descubrir quiénes participaron en este caso, sino quiénes están detrás de esa práctica que volvió a Bogotá, el paseo millonario. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Como ciudadanos, este 8 de marzo, todos debemos ejercer el derecho al voto. Cada uno desde sus opciones de vida, pero hay que participar en la contienda electoral. Y además, quiero invitarlos para que estén conectados con Blue, porque aquí tendrán toda la información. No olviden, este 8 de marzo... Que casi a las 11:30 de la noche terminó la puesta en escena del presidente Trump, que dio el discurso de la Unión, tal vez el más largo de la historia, el más dramatizado, inclusive llevando invitados un venezolano, Enrique Márquez, inclusive con Gresca, en las escalinatas del Capitolio en Washington. 6 de la mañana, 37 minutos, y habló de Maduro, de la captura de Maduro. Habló del Mencho, sin mencionarlo, del operativo de hace 48 horas en el que cayó el jefe de Jalisco. Habló de aranceles, habló de inmigrantes y habló de Irán, que fueron los 5 temas del discurso sobre el Estado de la Unión, el más largo en la historia. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y como toda puesta en escena en la política estadounidense, sobre todo en la era de Donald Trump, estuvo llena de simbolismos, ataques de lado y lado, boicots, promesas y reproches. 1 hora y 48 minutos. Es en efecto el discurso más largo pronunciado por un presidente de Estados Unidos en ese formato del Estado de la Unión. Y desde el momento en el que el presidente Trump se subió al escenario, quedaba en evidencia que iba a ser implacable con los demócratas. When I last spoke in this chamber 12 months ago, I had just inherited a nation in crisis with a stagnant economy, inflation at record levels, a wide open border, horrendous recruitment for military and police, rampant crime at home, and wars and chaos all over the world. But tonight, after just 1 year, I can say with dignity and pride that we have achieved a transformation like no one has ever seen before,
and a turnaround for the ages. It is indeed La a última turnaround vez que hablé en este recinto hace 12 meses acababa de heredar una nación en crisis, con una economía estancada, inflación en niveles récord, una frontera completamente abierta, reclutamiento horrendo en nuestras fuerzas militares, violencia rampante y guerras y caos en todo el mundo. Pero hoy, después de un año, puedo decir con dignidad y orgullo que hemos alcanzado una transformación como nadie ha visto y un cambio, un timonazo para la historia, decía el presidente de los Estados Unidos, arrancando su discurso con tono confrontacional contra los demócratas, quienes gritaron desde el principio, como el representante Al Green, quien por segundo año consecutivo fue sacado del recinto de la plenaria por protestar. Hubo otras congresistas que se mantuvieron durante la sesión, pero protagonizaron choques e intercambio de insultos con Trump en repetidas ocasiones. Son Ilhan Omar y Rashida Tlaib, ambas demócratas. Así se escuchaba uno de los rifirrafes cuando Trump hablaba sobre inmigrantes ilegales. That is why I'm also asking you to end deadly sanctuary cities that protect the criminals and enact serious penalties for public officials who block the removal of criminal aliens. In many cases, drug lords, murderers all over our country, they're blocking the removal of these people out of our country, and you should be ashamed of yourself. Ahí se escuchaba al fondo los gritos de las congresistas mientras Trump decía que los demócratas querían proteger a criminales, narcotraficantes, asesinos que estaban bloqueando la expulsión de esa gente del país, y les decía, deberían avergonzarse de ustedes mismos, decía el mandatario. Entre sus invitados, Trump tuvo en el público a víctimas de violencia de los inmigrantes ilegales, a una joven que presentó como víctima de campañas de izquierda radical promotoras de la transición de género, a veteranos de las fuerzas militares, a la viuda de Charlie Kirk. Pero los únicos momentos en los que tanto republicanos como demócratas aplaudieron fue cuando Trump presentó a dos invitados. El primero era el opositor venezolano Enrique Márquez, uno de los presos políticos liberado tras la operación en Venezuela. Al presentarlo hubo aplausos desde ambos partidos, pero el momento en el que hubo respaldo total, al unísono, fue cuando hizo algo bastante inusual: presentar a uno de los soldados que participó en la extracción de Nicolás Maduro, algo que Trump calificó como una gesta militar. Eric Slover, el piloto de un helicóptero Chinook, el que llevaba las fuerzas Delta que descendieron sobre Fuerte Tiuna a sacar a Maduro. Slover recibió impactos en su pierna y en su cadera en medio de el fuego cruzado con las fuerzas venezolanas. No obstante, maniobró el helicóptero y, gravemente herido, siguió piloteando para lograr el descenso de las tropas. Trump lo llevó al escenario junto a su esposa, ingresó con ayuda de un caminador por sus heridas y Trump le concedió la medalla de honor del Congreso a través de un general que se la puso. Así vitoreaban a este militar. Slover is still recovering from his serious wounds, but I'm thrilled to say that he is here tonight with his wife Amy, Eric, and Amy, come on in. Bueno, allí se escuchaba totalmente el aplauso justo con la entrada de Eric Slover, quien se veía todavía herido junto a su esposa Amy. Bueno, una precisión. También hubo otro momento en el que ambos partidos vitorearon, y fue cuando el presidente Trump presentó al equipo de hockey de los Estados Unidos, que hace un par de días le ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno junto a Canadá. De hecho, así se escuchaba ese momento. You're going to win big. You're going to win bigger than ever. And to prove that point, here with us tonight is a group of winners. Allí estaba cuando presentaba entonces al equipo de hockey estadounidense. También destacó Trump su campaña contra el narcotráfico, mencionó el operativo contra alias El Mencho en México, aunque sin decir su nombre directamente. También defendió sus bombardeos contra las señaladas narcolanchas. En esa misma línea de paz a través de la fuerza, habló sobre la operación Martillo de Medianoche, con la que acabó con las centrales nucleares de Irán, y advirtió que quiere solucionar las actuales tensiones a través de la diplomacia, pero que Irán no ha pronunciado las palabras mágicas de que no buscará un arma nuclear. Una de las grandes expectativas en este discurso era ver cuál sería la reacción del presidente Trump frente a la Corte Suprema. Era su primer encuentro después de la decisión del día viernes tumbando los aranceles. Pues hubo intercambio, apretón de manos con el presidente de la Corte, John Roberts, quien fue el que escribió la opinión, el fallo que tumbó los aranceles, pero el presidente Trump sí dijo que era una vergüenza y que había sido decepcionante.
Al mismo tiempo destacó que sus aranceles van a generar un cambio histórico en la estructura tributaria de los Estados Unidos. Escuchemos. And as time goes by, I believe the tariffs paid for by foreign countries will, like in the past, substantially replace the modern-day system of income tax, taking a great financial burden off the people that I love. Y mientras el tiempo pasa, creo que los aranceles pagados por otros países van a reemplazar sustancialmente, así como en el pasado, el sistema moderno de impuesto sobre la renta, sobre las personas, quitándole un peso financiero al pueblo que yo amo. Era lo que decía el presidente Trump en otro de los momentos en los que también fue muy aplaudido por particularmente los republicanos en el recinto. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 106 días para la Copa del Mundo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El Mundial se ve en Blue. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Esta mañana está armado un, ¿cómo lo digo, Víctor? Revuelo gigante por cuenta del borrador de decreto que prepara el Ministerio de Trabajo, trasladando plata de los fondos privados de pensiones a Colpensiones. Pronunciamiento esta mañana de los fondos privados, que son los que van a tener que girarle al gobierno. La cifra que calculan son 25 billones de pesos. Muchísimo más que una reforma tributaria, Víctor. Sí, Néstor, Asofondos está manifestando en este momento su profunda preocupación por la posible modificación de una ley, la ley de la reforma pensional, a través de este borrador de decreto que finalmente quiere convertir en un decreto el gobierno nacional. Por eso lo puso para comentarios desde el Ministerio de Trabajo. Dice Asofondos que el proyecto de decreto está contrariando lo que dice expresamente esa reforma pensional y que está exigiendo a los fondos de pensiones que giren
a Colpensiones, y esto es muy importante, Néstor, en 15 días después de que sea expedido el decreto, los saldos de las cuentas de ahorro individual de estos colombianos que han aprovechado una ventana de traslado que se abrió con la aprobación de esa reforma pensional. Ahí hay una duda jurídica si con un decreto el gobierno nacional puede cambiar las instrucciones, las indicaciones aprobadas por el Congreso de la República. Creo que no hay, Víctor, sí, no, pues ninguna duda. No, claro. No, es decir, claro, esto no es controvertido. Que con un decreto se pueda cambiar una ley, esto lo tumban fácilmente, solo que de aquí a que lo demanden, Héctor, y de aquí a que se caiga, y de que aquí a un tribunal... ¿Recaudan la plata? No, pues porque claro, es que en 15 días la tienen que trasladar. Y son 25 billones de pesos. Pero una cosita, Héctor, de contexto. Recuerde que la reforma pensional fue aprobada por el Congreso de la República y después demandada por unos vicios de trámite, y lo que hizo la Corte Constitucional fue suspenderla mientras toma una decisión de fondo, y esa reforma está suspendida en este momento. Sin embargo, la Corte Constitucional permitió que se desarrollaran, que se ejecutaran 2 de esos artículos de la reforma pensional, y uno de esos artículos es el que permite a personas con menos de 10 años para obtener una pensión trasladarse o de los fondos privados hacia Colpensiones o de Colpensiones hacia los fondos privados. Y en el marco de esa posibilidad que abrió la Corte Constitucional, 120,000 personas se han trasladado desde los fondos privados hacia Colpensiones. Pero ¿qué decía la reforma pensional? Que sí, la gente se podía trasladar, pero que los recursos seguían siendo administrados por los fondos de pensiones, y esa última partecita es la que quiere modificar el gobierno nacional con ese borrador de decreto. En ese grupo, soy una de esas 120,000 personas, y conozco a mucha gente, Héctor, que aprovechó esa ventana para hacer el traslado, y entonces había prácticamente unas garantías de que la plata se le giraba a Colpensiones en el momento en que se llegase a la edad de pensión, ¿verdad? Claro, no, era un traslado que se venía haciendo además desde antes, Néstor, pero por vía judicial. Recuerda usted pues las decenas de miles de procesos judiciales que se adelantaban por personas que les faltaban menos de 10 años para pensionarse y que no se habían trasladado y ahora querían pasarse de los fondos privados a Colpensiones, porque claro, en el cálculo tenían una mejor pensión. La ley, entre otras cosas, por iniciativa del gobierno, si no recuerdo mal, tal vez Víctor recuerda mejor, la ley por iniciativa del gobierno permitió que ese cambio se hiciese ya no acudiendo a los jueces, sino por vía administrativa. Incluso los procesos judiciales que estaban adelantándose. No solo vía jueces, sino vía tutela, ¿no? No, un proceso judicial largo, laboral, que se demoraba 2, 3 años, a veces más. Incluso muchos de esos procesos que se estaban adelantando, pues terminaron anticipadamente porque la gente, pues en vez de seguir el proceso judicial, se fue por el camino administrativo. Y en la discusión en el Congreso, como ya lo recordó Víctor, pues todo el mundo quedó tranquilo, los fondos incluidos, todo el mundo tranquilo porque ese cambio no iba a generar pues un gran golpe en la situación financiera de los fondos, dado que ellos iban a seguir administrando los recursos hasta que las personas se pensionaran. Cuando se pensionan, cuando uno de estas personas que se traslada se pensiona, en ese momento tienen que trasladarle los recursos a Colpensiones o al fondo pues que da la pensión. Esto es lo que están cambiando ahora, Néstor, y claro que imagínense usted, 25 billones, y los 25 billones pues no están en un cajón, están invertidos. Eso querría decir, imagino yo, Víctor me puede corregir, que habría que desinvertir con el efecto que eso puede tener en los rendimientos que después le reconocen a cada uno de los liquidar portafolios a lo que dé. Así el precio esté bajito y eso tiene unos efectos sobre los precios de los activos, sobre el ahorro pensional, y no sé si se tenga toda esa capacidad para hacerlo en 15 días. Pregúntese cuánto van a perder, cómo se liquidan activos en 15 días, que es el plazo que da el gobierno, y hágase una pregunta después. ¿Para qué quiere el gobierno en este momento de campaña,
en este momento de año electoral 25 billones de pesos. Néstor, una cosita muy rápidamente, porque originalmente quedó que sí, todos estos traslados se hacían y que esa plata iba a caer al famoso fondo de ahorro administrado por el Banco de la República, y eso generó mucha confianza en el Congreso para aprobar la reforma pensional. Si la plata está en el Banco de la República, eso es garantía, es una institución muy, muy confiable. Hoy, con la decisión que está tomando el Ministerio de Trabajo, esa plata va a caer directamente a Colpensiones. Ahora, que le caiga a Colpensiones quiere decir que el gobierno no tiene que girarle a Colpensiones y que el gobierno adquiere automáticamente una caja de 25 billones de pesos, plata que podrá utilizarla como se le antoje. Son las 6 de la mañana, 54 minutos. Andrés Velasco es el presidente de los fondos de pensiones en Colombia, de los fondos privados. Doctor Velasco, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo a todos. Tengo, si me permite, la primera duda. ¿De dónde sale la cifra de que con este decreto el gobierno se hace a esa suma, a 25 billones de pesos? Néstor, sale de el saldo de las cuentas de ahorro individual de las personas que han utilizado esa ventana de oportunidad de traslado hasta el día de hoy. Asciende a cerca de 27 billones de pesos. ¿27, no 25? Es más cercana a 27 porque pues la gente se sigue trasladando, entonces esa cuenta sigue subiendo todos los días. Estamos hablando de más de 25 billones de pesos para ilustrar pues el tamaño del problema. Ok, dicho que son 27 billones de pesos, ¿quiere usted, doctor Velasco, si es tan amable, explicarle a la audiencia, a los oyentes de Blue Radio esta mañana, cómo es la jugada del gobierno? Sí, Néstor, mire, lo primero que hay que decir es que la reforma pensional tenía un artículo, como ustedes comentaban ahora, que se llama el artículo de la ventana de oportunidad de traslado, es el artículo 76. Ese artículo es uno de los dos artículos que pese a la suspensión de la reforma por parte de la Corte Constitucional, sigue vigente hoy. Todo el artículo sigue vigente hoy, el artículo 76, porque la Corte Constitucional, al suspender la reforma, exceptuó la suspensión de ese artículo. Entonces eso es muy importante porque eso en este momento es ley. Y de hecho, basado en esa ley, los colombianos siguen aprovechando la ventana de oportunidad de traslado, que recordemos es la posibilidad de que personas que están a menos de 10 años de pensionarse, puedan trasladarse, incluso con edad de pensión, puedan trasladarse entre regímenes buscando pues, lo que más les convenga, con tal de que cumplan con la semana requisito para poder trasladarse, que son 750 semanas para las mujeres y 900 semanas cotizadas de los hombres al 30 de junio del año 2025. Entonces ese artículo es ley. Ese artículo dice que los recursos de esas cuentas de ahorro individual deben permanecer en sus cuentas de ahorro individual en las administradoras de fondos de pensiones privadas hasta que cumplan la edad de pensión. Y el artículo 24 de la misma ley, ese está suspendido por ahora, dice que cuando eso pase, que cuando las personas cumplan edad de pensión, esos recursos se trasladan al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo que va a administrar el Banco de la República. Entonces, la vocación de esa decisión del Congreso de la República de permitir esos traslados tenía una intención atrás, y era generar un ahorro de las cuentas individuales que perdure en el tiempo, que sea administrado para que se multiplique y garantice las pensiones hacia el futuro. El Ministerio de Trabajo ayer, en la noche, a las 7:30 de la noche, publica un proyecto de decreto que dice que trata de cambiar la ley vía decreto, a nuestro juicio, y que dice, trasládeme el saldo de esas cuentas de ahorro individual, y además hágalo en 15 días una vez expedido el decreto, ¿cierto? O sea, son recursos de muy corto plazo, pues de muy altos, y pues que contraviene lo que dice la ley y pues a nosotros nos parece muy grave. Y da un plazo de 15 días además, ¿no? Exacto, o sea, si el gobierno nacional, este es un proyecto de decreto, entonces usualmente los proyectos de decreto se estudian, se comentan 15 días, entonces dan 15 días para comentarios, y si lo expiden, tan pronto lo expiden que podría ser tan pronto como la segunda semana de marzo o la primera semana de marzo. Sí. Nos obligaría a los fondos de pensiones a trasladarle a Colpensiones 25 millones de pesos. Ya le pregunto de esa plata, de dónde se encuentra, de la desinversión. Pero quisiera entender esto, doctor Velasco.
esa plata se la giran ustedes, fondos privados, a Colpensiones el próximo mes de marzo. ¿Le hacen un cheque por 27 billones de pesos? Sería lo que obliga ese proyecto de decreto con el cual obviamente no estamos de acuerdo. Y lo que es grave aquí, digamos, más allá del sistema de pensiones, si me lo permite Néstor, es que recordemos que Colpensiones paga pensiones con recursos de las cotizaciones que ellos reciben y con traslados de recursos desde el gobierno nacional central. Entonces, si Colpensiones recibe 25 billones de pesos, las necesidades de pedirle plata al gobierno para terminar de pagar pensiones este año se reducen exactamente en ese monto. Eso era lo que yo estaba suponiendo, eso es lo que acabo de decir. Como Colpensiones recibe de los fondos privados de pensiones, no tiene que pedirle plata al Ministerio de Hacienda. Y se liberan recursos del presupuesto general de la Nación, se liberarían recursos del presupuesto general de la Nación. Sí, que eso ya no es competencia suya, pero ya puede comenzar uno a suponer para qué quiere el gobierno esa plata que va a recibir prácticamente nueva, ¿no es verdad? Es que hay una trascendencia muy importante en ese proyecto de decreto hacia la liberación de recursos y hacia la generación de deuda pensional, porque el hecho de que esos recursos no queden ahorrados en el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que es hacia donde el Congreso de la República quiso y obligó que vayan, entonces pues se genera pasivo pensional hacia el futuro y eso lo que implica son malas noticias para los colombianos en el futuro, que vamos a tener que asumir esas pensiones a partir de, inevitablemente, impuestos. Explíqueme eso, por favor, doctor Velasco, en detalle, ¿qué significa esto? Sí, lo que significa es que como el gobierno vamos a terminar pagando en el futuro nosotros estos 27 billones de pesos, todos los colombianos. Porque en la medida en que los recursos que los colombianos cotizaron y que están ahorrados en sus cuentas de ahorro individual se gasten en el cortísimo plazo, en el año 2025, ¿cierto? Se giren a Colpensiones, ya esos recursos pues no van a ser ahorrados y entonces pues cuando las personas se pensionen en el futuro, que se pensionarán en Colpensiones, pues Colpensiones le tendrá que pedir más recursos a la Nación para pagar esas pensiones y esos recursos de la Nación pues no vienen de otra parte diferente que de los impuestos que los colombianos pagamos. Sí, doctor Velasco.